Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 38 minutos y nada más como servicio social, quien nos pueda apoyar, me puede apoyar en este sentido como donador de sangre, no importa el tipo que sea, ojalá se puedan comunicar conmigo al 771-155-1959 para poder ir checando ya los donadores para una intervención a la que va a ser sometida Mariana. ¿Cuándo? Todo está tentativo para el 9 de abril. Entonces, esta semana los que nos que puedan apoyar, donar, se comuniquen conmigo y ya nos vamos organizando. Pues yo creo que ya salió al aire y... Pues a ver, ¿no? No, Hablamos sí, a que seguro. alguien, digo, la verdad es que es increíble cuando La gente para está esto, donando, no, y la gente para esto lo puede es... hacer, en el Seguro Social. Esto es en el Seguro Social, pero previo nos teníamos que poner de acuerdo porque es todo un proceso que se ¿Por qué no les dejas un correo donde te puedan...? Claro, mi correo electrónico maricarmen con y@yahoo.com.mx. Otra vez para que lo vayan apuntando. Maricarmen Larrieta, todo junto y en bajas, con @yahoo.com.mx. Done, llame, le vamos a dar un premio, lo vamos a pensar esta semana, ¿cuál? Pero ya daremos a un... Que venga Mariana y les dé las gracias. Pero sí, o sea... Sí, la verdad es que... Bueno, y a ver, volviendo ahora a Michoacán, ¿qué pasó hoy con Castillo? Bueno, Luis, resulta que Yo las ya no autodefensas entiendo, no eran tan buenas, fíjate. Pero, ¿Te acuerdas? pero espérame, lo peor, ¿sabes cuál es? Que a veces son buenas y al día siguiente ya son malas. O a veces matan alcaldes, Sí. ¿no? Como lo Depende que de hoy la revela circunstancia, ¿no? Alfredo Castillo, que el alcalde de Tanguato es Pues asesinado no por soy el tan líder guato. por el líder municipal de las autodefensas. Sí, no salió tan guato, ¿eh? Entonces, ¡Qué sorpresa! qué sorpresa, ¿no? De Tenían veras, licencia hombre. para matar y mataron. Sí, hombre, qué bárbaros. Creo Yo hace nos poco, no equivocamos. mucho tiempo, y lo discutimos aquí, el gobernador de Guerrero defendía a las autodefensas las armaba. y las armaba y todavía los saludaba y los abrazaba. Ajá. Bueno, y luego... Se le fueron de las manos. Y es lo que está pasando en Michoacán. Y va a pasar en el Estado de México, ¿eh? Es que, vaya, es evidente, viola todas las normas básicas de la prudencia, el haber recurrido a ponerse de acuerdo con las autodefensas. Yo creo que fue un gravísimo Pero no nada error. más eso, licenciado. Les dieron los medios de comunicación, las Les televisoras. abrieron todo. Es Santa Cruz que estaba ahí, ¿cómo se llama? El de Barbas. ¿Mora? El Pitufo. Mora. Hay toda una... Sí. Hipólito Mora. Hipólito Mora, o sea, pues se cree estrella de cine. Claro. Lo que sucede, creo que la debilidad institucional, tanto, vamos, empezando por el gobierno del Estado, no olvidemos que hay una autoridad, un gobierno autónoma, el gobierno del Estado, claro, Pauco Vallejo de Michoacán, que desapareció por completo del escenario político, fue dejando vacíos que llenaron los caballeros templarios, el narcotráfico, la mafia, y que también empezaron a llenar estas autodefensas. Entonces, creímos que al no poderlas combatir, había que unirnos, había que tolerarlas, había que, pues, no ser tan rígidos en esto de aplicar la ley. Hombre, se puede negociar, hay márgenes, hay que ser... Hay formas de interpretación. A mí me da mucho miedo cuando los políticos usan la palabra prudencia, porque en México el sinónimo de la prudencia es la violación de la ley, es la negociación de la ley. Entonces, pues fuimos prudentes. El problema es que las autodefensas no están diseñadas para ser prudentes y tener esa reciprocidad. Las autodefensas están diseñadas para ser grupos paramilitares con liderazgos muy volátiles, muy dispersos y, ojo, con un financiamiento oscuro. Hay autodefensas que tienen un fin legítimo, pero no así una acción legal, y hay otras autodefensas financiadas de forma ilegal por grupos criminales con causas ilegítimas. Pero cuando todo se mezcla, pues es muy difícil. Se contamina oscuras, todo. Cuando apagas la luz de la ley es muy difícil distinguir a oscuras quién juega con quién. A mí me ha preguntado mucha gente que nos escucha y nos ve en la televisión que si le podría yo explicar bien a fondo lo de las autodefensas. Yo no las entiendo. Pues
qué preguntita le hacen, don Luis. Sí, también no se vale, ahí ¿no? se cargan, eso Yo es no entiendo terrible. qué Los es. mensajes que se han dado, los discursos que se han dado, las justificaciones, o sea, hacen que la gente se confunda terriblemente. Pero Pero bueno, la gente está confundida, ¿eh? claro, Hoy que sale Castillo a explicar, pues todos nos quedamos como diciendo, ¿y ahora qué pasó? ¿O por qué pasó? Pues no era uno de los amigos. Claro. bueno, ahí hay un empujón que le dio Garzón, que estuvo aquí en un Martín Serrano. invitado por Bejarano, bendito sea Dios, y que habla pues, lo que ya deberíamos haber sabido desde hace mucho tiempo. A veces los sabios que vienen y hablan, lo único que hacen es decirnos lo que ya sabíamos, pero no estábamos en tarús. Pero estamos que lo sabíamos. O sea, que eso de pactar con los grupos paramilitares, pues es un suicidio, es una verdadera locura. Y así caímos en el asunto. Y le pasó a Colombia también, es decir, buena parte de la oleada de secuestros que Colombia vivió a principios de los 90 fueron ordenados, instrumentados por grupos paramilitares idénticos en estructura, financiamiento, escalafón a las autodefensas. Lo que pasa es que también nosotros nos gusta la palabra elegante, nos gusta perfumar las cosas, el eufemismo, nos gusta perfumar las cosas para que no huelan tan mal, Con perfume de mujer. ¿no? Pues con perfume de autodefensa, para que no suene a lo que son grupos paramilitares. En el mejor de los casos, cuando no, células del crimen organizado disfrazadas, con una playera distinta, ¿no? Entonces, me parece que lo que hoy revela el comisionado, diría Silva Herzog Márquez, el procónsul Castillo de Michoacán, es pues esta total ausencia del Estado, esta debilidad del Estado en el que las cosas empiezan a voltearse. Y las autodefensas tienen tal poder que tienen también el poder de quitar la vida. Pero aquí lo hemos dicho mucho, Pepe. Ya dejamos otros y nos fuimos a Michoacán. Estamos trabajando en Michoacán. Y ahora resulta que el Estado de México está a lo mejor peor que Michoacán. ¿Qué pasa? El efecto cucaracha, don Luis. El No, efecto ese cucaracha nos permite justificar cualquier cosa. Sí, claro, pero ese no es el efecto de cucaracha, ese es el efecto... Yo creo que es más bien el efecto topo, ¿no? Que es un animal que no ve más allá de sus narices. O el efecto tío Lolo, ¿no? También, pero vamos, el Estado de México lleva muchos años siendo la entidad más violenta de este país, y la justificación clásica era la densidad demográfica, ¿no? Es decir, tenemos muchos delitos porque somos muchos, y aquí hay muchos asesinatos No, porque ya siempre somos que no se muchos. justifique eso. Entonces, fueron muchos años de estarse... Y creo que otro gran problema del Estado de México es su orografía política. De Toluca no se alcanza a ver nada pasando de la Marquesa, ¿eh? Entonces, todo lo que significa Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, esas ciudades perdidas, Sí, que de las cuales no les gusta acordarse, porque creo que el Estado de México para al menos un grupo gobernante es ese polígono entre la Marquesa, Toluca, Valle de Bravo y de regreso, ¿no? Entonces ese es el Estado de México y Atlacomulco. Entonces, cuando eso es toda una entidad, pues que además tiene la mayor población de este país, la concentración de pobreza urbana de este país, es decir, cuando nos imaginamos dónde viven los pobres en México, cuando imaginamos o preguntamos dónde viven peor, dónde pasan más hambre, dónde ganan menos, dónde duermen menos, dónde trabajan más, dónde tienen más violaciones, dónde se les roba, se les asalta y se les veja más, es en el Estado de México, y lo ha sido durante muchos años. El problema es que hoy se está visibilizando el problema, dado que el gobernador también está teniendo serios problemas de comunicación. Pero porque dice que es un caso atípico, ¿no? pero si le Ya se volvió agregando, típico. si le vamos agregando, tenemos Guerrero, tenemos Morelos, sí, son muchos. Tamaulipas. Es todo un corredor, toda esa Tamaulipas zona, ¿no? sigue Y si nos vamos estando al norte, en condición deplorable, Sí. definitivo. Y vaya, en este caso el famoso pretexto del efecto cucaracha, pues no hay tal, porque si se analiza el tipo de delincuencia que se está dando, es propio de una delincuencia organizada, Y que muy no bien llegó organizada. ayer, ni venía corriendo en el último momento.
sea, es propio de un fenómeno El ya portugués, arraigado, claro. con cierta Mal tiempo atendido. claro, Mal atendido. pero muchas veces, vaya, se piensa que los gobiernos, su trabajo fundamental es el electoral. Pero mira, con todo el respeto, creo que esto es lo menos que puede suceder cuando, olvídate tú de la impunidad, es decir, de que seas víctima del delito y sepas, tengas la absoluta certeza de que no le va a pasar nada al que te robó. Olvídate de eso. Hace poco, Reforma publicó... ¿Periódico Reforma? El periódico Reforma publicó, no 8 columnas, pero sí en una de las notas principales, que en el Estado de México policías estaban asaltando. No estaban ayudando a los ladrones a escapar, no estaban solapando, estaban asaltando. Y en algo que le afectó a muchos hidalguenses, que es en el camino al aeropuerto. Una patrulla te detenía, y eran policías uniformados. Policías uniformados. Cuando eso sucede, eso ya no es metástasis en el cáncer de la delincuencia. Eso ya es ébola. Es una cosa... Ay, Pepe, la carretera esta de Pachuca, México, la autopista, están los de Tlalnepantla cínicamente asaltando. O sea, están estacionadas varias patrullas. Y recuerdo... Y lo único que están checando, si somos hidalguenses los que vamos a pasar por ahí, y nos corretean. ¿Para qué? Para preguntarnos lo que sea, con tal de detenernos. Y es un caso, el mejor de los casos, Luis. Acá encañonaban a la gente y decían, órale, lo que traigas, policías. Entonces, recuerdo cuál fue yo dije, bueno, qué bueno que ya se visibilizó el tema, que ya están tomándolo en cuenta los medios. Salió la secretaria esta que corrieron hoy, de triste memoria, el nombre de Rocío, volvió su apellido, porque nadie se acuerda de ella, ni el gobernador, a decir, sí tengo un reporte, luego vamos a checar. Hombre, maravilloso, ¿no? Como si en una oficina de gobierno le dijeran, oye, fíjese que me selló mal el oficio. Ah, sí. Sí, ahorita lo checamos. Me muevo mi torta y mi atole. Entonces, ese es el nivel de corrupción en el Estado de México. Y cuando bien nos va, sale un funcionario de alto nivel diciendo, y aplicaremos la ley con todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Pues vemos que la ley pesa muy poquito, ¿no? Sí. A veces es peso pluma el asunto. Peso pluma. Pero vaya, tradicionalmente de las policías que más mala fama tienen en el país es la del Estado de México y la veracruzana. Son proverbialmente nefastas, ¿no? Bueno, recordar que el jefe de la policía del Estado de México daba licencia para morder, también documentado, con reglamentos de tránsito falsos, para que puedan timar a los automovilistas. Tipo la ley de Herodes. Tipo la ley de Herodes. Entonces, lo redactaban como querían. Cuando tú ves ese tipo de cosas, pues entiendes que no puede haber impartición de justicia o procuración de justicia. Cuando el mal es quien debe proteger. Pero en todos esos casos hay un denominador común: el abandono y la negación de los problemas. Empiezan a darse, y los dejan pasar, los dejan... Si no los agarran de raíz. Se van a las estadísticas, y bueno, comparados con Indochina, pues creo que estamos mejor, y bueno, cosas por el estilo, y le dan la vuelta. Resultado que cuando ya quieren hacer a tomar medidas, pues ya no pueden. Está suponiendo que quieran tomar medidas. El crecimiento exponencial de la invasión de lirios de aquel hipotético dueño de un lago, ¿no? De un estanque, que le aparece un lirio y al día siguiente le aparecen 2 y al día siguiente 4 y luego 8 y va viendo que se va duplicando la población. Y entonces le dicen, oye, hay que atender eso. No, mira, déjame que llegue a la mitad y cuando llegue a la mitad voy a intervenir. El problema es que cuando llegó a la mitad ya no le dio tiempo, porque se llenó en un día. O sea, de la mitad se llena totalmente en un día. Entonces, cuando se deja crecer un problema como estos, al rato ya no lo puedes parar. Y hoy estamos viendo eso, ¿eh? Y cuando hay intención de frenarlo, ¿no? Que también hay los casos de corrupción, creo que no solo tiene que ver con cubrir el tema, con negarlo, tiene que ver con una simbiosis con la delincuencia. Es decir,
el negro Durazo estaría muy orgulloso de cosas que hoy suceden. Dejó escuela, es prócer de muchos. Entonces ese es un verdadero problema. Lo platicábamos el otro día por el aire. El día que recuperemos la dignidad, el honor, el orgullo de un policía, que un niño pueda llegar a la escuela y decir, presumir, mi papá es policía. Y yo quiero. Entonces podremos empezar a hablar de que las cosas cambien. No, pero para llegar a eso... Ahora, aquí sí viene lo peligroso de los estados seguros, y me refiero al nuestro. O sea, no nos vayamos a dormir en los laureles de que somos un estado seguro y nos vaya a pasar lo de muchos, donde de un día para otro nos dimos cuenta que no éramos tan seguros. Que creo que ha sucedido, es decir, tan solo en los famosísimos y mal llamados delitos comunes, al menos la zona metropolitana y Pachuca en lo particular, pues ha sido asolada en los últimos meses, ¿no? Todos tenemos una historia conocida, y creo que el tema ya también es tratar de negarnos de esta pues, costumbre provinciana, de que todos los malos vienen del Estado de México y basta con cerrar bien nuestra puerta, ¿no? Somos parte de la zona metropolitana más grande, de una megalópoli, en la que sí, ya tenemos los problemas de una ciudad que además se presiona hacia el norte, que es la Ciudad de México. Hemos construido palomares, cientos y cientos de palomares que hoy están inhabitados y son caldo de cultivo para la descomposición social. Entonces que no nos extrañe. Es que, vaya, la seguridad pública no se da después, o sea, como una actuación derivada de una realidad. Tiene que plantearse desde antes. Vaya, tenemos primero que sentarnos y analizar qué seguridad es la que debemos tener nosotros. No nos comparen con Nuevo León, no nos comparen, no, la que debemos tener ahora. Poder tener un área de inteligencia que pueda ir viendo la incidencia de los delitos, en dónde, cómo, que sea capaz de poder generar políticas públicas que tienen que ver con el alumbrado público. O sea, tenemos áreas en Pachuca, la Glorieta Revolución, que está a oscuras en grandes partes, y estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno. Entonces, y eso es propiciatorio de delitos. O sea, las pobres mujeres que tienen que bajarse de la combi y tienen que caminar 200 o 300 metros en la oscuridad. Claro, en Tula, el caso del feminicidio, ¿cuántos crímenes pudieron haberse resuelto no con un policía en la esquina, sino con alumbrado público? Con un foco. Con 2 o 3 focos. Ajá. O sea, es ahí donde yo coincido, la seguridad pública es muy difícil resolver. Sí puede construirse y prevenirse. No, a mí me gusta lo que está haciendo, por ejemplo, César Duarte en Ciudad Juárez. El asegurarse de que todos los jóvenes en edad escolar estén en la escuela, por ejemplo. Vaya. Irlos a buscar. Cuidar la vialidad. Hay lugares donde la vialidad es inexistente. Pachuca no existe la vialidad. O sea, no hay control, ves vehículos con placas del tiempo del licenciado de Jesús Murillo, por ejemplo, circulando sin mayor problema. Vehículos sin placas también. Pero están amparados, o sea, también es un problema. Pues yo creo que en amparados, yo creo que por algún... ¿En las placas verdes, dices? De las columnas, de las franjas, todavía los hay circulando sin mayor problema. Entonces yo creo que la seguridad se empieza a perder ahí, donde hay casas vandalizadas, donde los vehículos estacionados y no hay control. O sea, y claro, no porque al final del día un graffiti en tu pared indica que alguien pudo hacer de todo sin que se le molestara. Y llama al desorden. Es correcto. Así es, son las 8 de la noche con 58 minutos. Ingeniero, gracias. José Luis Antón, muchas gracias. Licenciado Sepúlveda, muchas gracias. Y a usted le invitamos para que el próximo lunes nos sintonice en punto de las 8 de la noche. Si no nos pudo escuchar todo el programa y apenas nos está sintonizando, ya a partir de mañana a mediodía ya podrá descargar el podcast de la página de elvistrobueno.com. Y le recordamos, si usted gusta apoyarnos para donar sangre, le pongo a su disposición mi correo electrónico maricarmenlarrieta@yahoo.com.mx y ahí les daré más información. Muchas gracias a Jorge Martínez, Adrián Larrieta y Luis Manzano. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.